¿Alguna vez sentiste que la persona en la que más confiabas, la que amabas con todo tu corazón, terminó traicionándote de la manera más dolorosa? ¿Qué pasaría si te dijera que esa herida, que hoy parece imposible de sanar, puede convertirse en el canal por el cual Dios quiere mostrarte un secreto que pocos conocen, un poder oculto de fidelidad y restauración capaz de transformar tu vida y darte una nueva esperanza? Hoy vamos a hablar de algo que toca lo más profundo de nuestra alma, la traición de quienes amamos. Pero también descubriremos juntos cómo Dios, en su palabra, nos revela que la verdadera fortaleza de un hogar y de una familia no se construye sobre las arenas movedizas de la desconfianza, sino sobre la roca firme de la fidelidad, la misma roca sobre la que Jesús le dijo a Pedro que levantaría su iglesia. En los próximos minutos te llevaré paso a paso a través de pasajes y revelaciones que abrirán tus ojos. Descubrirás cómo superar la traición, cómo edificar relaciones verdaderas y cómo blindar tu corazón y tu familia con la sabiduría divina. Déjame decirte algo. La penúltima enseñanza de hoy podría ser la llave que necesitas para recibir una bendición que has estado esperando. Pero antes de comenzar este estudio, quiero detenerme un momento para agradecer a cada uno de los primeros 190 seguidores de este canal. Ustedes son los pioneros de lo que estamos construyendo juntos, una comunidad que busca sabiduría divina en medio de tiempos de turbulencias. No es casualidad que estés aquí, ni que Dios te haya traído hasta este mensaje. Ahora quiero invitarte a ser parte activa de esta misión. Estamos poniendo una nueva meta, llegar a 220 seguidores y alcanzar 50 me gusta en este video. Créeme, estos estudios llevan mucho esfuerzo y dedicación, pero lo hago porque estoy convencido de que Dios me ha puesto este proyecto en el camino. Y si tú estás escuchando esto ahora, es porque también te lo ha puesto a ti. Tu ayuda no será en vano. Por eso te pido que te suscribas ahora mismo y que comentes la frase "Paz en Cristo" aquí abajo. Ese comentario no es solo un gesto, es un compromiso con tu fe y con tu búsqueda de un hogar edificado sobre la roca. Además, cada vez que tú le das me gusta a este video, obligas al algoritmo de YouTube a llevar este mensaje a muchas otras personas que necesitan escuchar lo que Dios quiere decirles hoy. Y eso, querido hermano, significa que juntos estamos predicando el Evangelio. Así que gracias de corazón. Gracias por ser parte de los primeros que creen, que apoyan y que difunden este proyecto de Dios. Siéntete orgulloso. Eres un pilar de esta comunidad. Ahora sí, prepárate porque lo que viene a continuación puede cambiar la forma en que miras tu dolor, tu familia y tu futuro. Cuando pensamos en la palabra traición, uno de los primeros relatos bíblicos que nos vienen a la mente es la historia de José, aquel joven amado por su padre Jacob, pero envidiado y despreciado por sus propios hermanos. Imagina un instante el dolor de José. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, lo apartaron de su hogar y lo entregaron a un destino de sufrimiento en tierra extranjera. Si alguien conoció la herida de ser traicionado por quienes deberían haberlo cuidado y amado, ese fue José. Sin embargo, lo que más nos impresiona no es solo el dolor de su traición, sino la manera en que respondió. José no se dejó dominar por el rencor ni permitió que el veneno del odio destruyera su corazón. En lugar de eso, se mantuvo fiel a sus valores, fiel a sus convicciones y sobre todo fiel a Dios. En la casa de Potifar, en la cárcel injusta y finalmente en el palacio de Faraón, José siguió siendo el mismo hombre íntegro, convencido de que Dios estaba con él, incluso en medio de las lágrimas. Y aquí está el misterio que pocos logran comprender. La fidelidad en medio de la traición abre las puertas de la verdadera promoción divina. Lo que parecía ser el final de la historia de José, un pozo oscuro, una cárcel injusta, se convirtió en el escenario donde Dios mostró su poder. José pasó de ser esclavo a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto,
y aquel dolor que parecía inútil se transformó en propósito. Te das cuenta del mensaje para tu vida. Quizás tú también fuiste traicionado por alguien que amabas, alguien en quien confiabas profundamente. Tal vez fue tu pareja, un amigo íntimo o un familiar cercano. Esa herida es real y Dios no la minimiza. Pero si José pudo levantarse, tú también puedes. La clave está en no rendirte al resentimiento, sino mantener tu corazón en la fidelidad. Cuando la traición golpea, nuestra reacción natural es cerrar el corazón y levantar muros de desconfianza. Pero Dios nos enseña a levantar un edificio diferente, una vida sobre la roca de Cristo. Y esa roca se llama fidelidad. La fidelidad no depende de lo que otros hagan contigo, depende de tu decisión de permanecer en el Señor. José nos demuestra que no es la traición la que define nuestro futuro, sino nuestra respuesta a ella. La Biblia nos dice en Génesis 50:20 que José, mirando a sus hermanos después de años de sufrimiento, declaró: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucha gente». ¿Te das cuenta de la grandeza de esta declaración? José no negó el mal que sus hermanos le hicieron, no disfrazó la traición como si no existiera. Lo que hizo fue reconocer que Dios era capaz de tomar lo más oscuro de su historia y convertirlo en una plataforma de bendición. Hoy quiero que pienses en tu vida. Esa traición que tanto te duele no es el final, es el comienzo de algo mayor. Si permaneces fiel a Dios, como José lo hizo, Él transformará esa herida en una bendición que alcanzará no solo tu vida, sino también la de los que te rodean. Tal vez no lo entiendas ahora, pero un día mirarás atrás y dirás: ese dolor me llevó al lugar donde Dios quería que estuviera. Querido hermano, la fidelidad no es fácil, sobre todo cuando te rompen el corazón. Pero recuerda, no estás solo. El mismo Dios que acompañó a José en el pozo, en la esclavitud y en la cárcel, está contigo hoy. Y si decides permanecer sobre la roca de Cristo, la traición no será tu derrota, será tu testimonio. Y aquí está la transición hacia lo que viene. Si en la vida de José la fidelidad lo llevó de la esclavitud al palacio, ¿qué puede hacer la fidelidad en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia? En el próximo bloque descubriremos cómo Jesús nos enseñó a edificar nuestra casa sobre un fundamento que nunca será sacudido, incluso en medio de la tormenta de la traición. Jesús, en el Evangelio de Mateo 7:24-25, nos regaló una de las metáforas más poderosas sobre la vida, las relaciones y la fe. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Lo notas? Jesús no prometió que no vendrían lluvias, ni ríos, ni vientos. Él dejó claro que las tormentas de la vida son inevitables, y entre esas tormentas, una de las más dolorosas es la traición de quienes amamos. Esa herida puede sacudirte como un viento violento que amenaza con derribar todo lo que eres. Pero Jesús nos muestra el secreto. La diferencia no está en la tormenta, sino en el fundamento. Cuando José resistió la traición de sus hermanos sin perder su fidelidad, estaba edificando sobre la roca. Cuando tú decides no permitir que el rencor ni el odio se apoderen de tu corazón, aunque hayas sido traicionado, estás edificando sobre la roca. La roca es Cristo, y la fidelidad es el cemento que une cada piedra de tu vida en Él. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasa cuando construimos una relación, una familia o incluso nuestra fe sobre la arena? La arena representa la confianza ciega en personas frágiles, en sentimientos pasajeros o en promesas humanas. Y cuando llega la tormenta, esa casa se derrumba porque no tiene cimientos. ¿Te das cuenta de por qué duele tanto la traición? Porque muchas veces hemos puesto nuestra esperanza en la arena.
en un ser humano limitado, en palabras vacías, en emociones temporales. Pero el llamado de Jesús es claro: pon tu confianza en mí, y aunque vengan tormentas, tu casa no caerá. Construir sobre la roca significa hacer de Cristo tu base, tu refugio y tu fortaleza. No significa que las personas dejarán de fallarte, ni que tu pareja será perfecta, ni que nunca enfrentarás decepciones. Significa que, aunque todo eso suceda, no serás destruido, porque tu vida está cimentada en aquel que nunca falla. Y aquí está el punto clave. Cuando Jesús habló de edificar la casa, no se refería solo a una estructura física. Hablaba de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, de tu futuro. Si quieres construir una relación verdadera, si quieres que tu hogar resista las tormentas de la traición, la desconfianza o las dificultades, tienes que poner cada ladrillo sobre la roca de la confianza en Dios. Imagínate por un momento una casa junto al mar. Dos familias construyen sus hogares uno al lado del otro, uno sobre roca, otro sobre arena. A simple vista, los dos parecen firmes, los dos parecen hermosos. Pero llega una tormenta, y solo entonces se revela dónde estaba el verdadero fundamento. La arena se derrumba, la roca permanece. Así es tu vida. La traición puede ser esa tormenta que expone si estabas confiando solo en la persona que amabas o en el Dios que nunca te abandona. Jesús nos invita a no vivir con miedo a las tormentas, sino con la seguridad de que, si nuestra casa está sobre la roca, podemos resistir, porque al final no es la traición la que destruye, sino el no tener cimientos. Querido hermano, si estás escuchando esto, es porque Dios quiere hablarte directamente. Tal vez tu dolor hoy es la evidencia de que estabas edificando demasiado sobre la arena. Pero no es tarde. Este es el momento de comenzar a reconstruir sobre la roca. Si Jesús levantó su iglesia sobre esa roca, también puede levantar tu vida, tu matrimonio y tu futuro sobre ella. Y aquí abrimos camino hacia el próximo bloque, porque si bien Jesús nos muestra cómo edificar sobre la roca, también nos dejó un ejemplo en Pedro, aquel discípulo que pasó por la experiencia de fallar y traicionar, pero que fue restaurado. En el siguiente bloque descubriremos cómo la gracia de Cristo es capaz de levantar incluso a quien cayó en la traición, y cómo esa verdad puede sanar tu corazón hoy. Uno de los relatos más conmovedores del Nuevo Testamento es el de Pedro, ese hombre que un día confesó con toda su fe: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16, y que recibió de Jesús la promesa: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sin embargo, fue el mismo Pedro quien, unas horas antes de la crucifixión, negó 3 veces al Maestro que tanto amaba. Imagina el dolor de ese momento. Jesús, arrestado y humillado, mira a Pedro justo después de que él lo negara por 3ª vez. El Evangelio de Lucas 22:61 nos dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Puedes sentir esa escena? Pedro, el discípulo que se prometió morir antes que abandonar a Jesús, termina traicionando su confianza. Y sin embargo, la historia no termina allí, porque mientras la traición de Judas lo llevó a la desesperación y a la muerte, la traición de Pedro lo llevó al arrepentimiento y a la restauración. Aquí descubrimos una verdad que puede cambiar tu vida. La traición no tiene por qué ser el final. Puede ser el inicio de una nueva etapa si decides permitir que la gracia de Cristo te alcance. Pedro lloró amargamente, pero no se quedó en su llanto. Después de la resurrección, Jesús mismo fue a buscarlo. En Juan 21, en la orilla del mar de Galilea, Pedro se encuentra otra vez con su maestro. Jesús le hace una pregunta 3 veces, la misma cantidad de veces que lo negó. ¿Me amas? Y 3 veces Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Lo ves? Jesús no le reclamó su traición, no le lanzó en cara su error.
Jesús le dio una oportunidad de redención. La traición de Pedro se convirtió en testimonio y su caída fue el escenario perfecto para que la gracia de Dios brillara. ¿Cuántos de nosotros hemos sido como Pedro? Prometimos fidelidad a alguien y fallamos. O quizás confiamos en alguien y ese alguien nos falló. Pero este relato nos enseña que la fidelidad verdadera no se construye sobre la perfección humana, sino sobre la gracia de Cristo. Jesús escogió a Pedro, a pesar de su traición, para levantar la iglesia. Y eso nos enseña que aunque hayas sido traicionado o aunque tú mismo hayas fallado a otros, Dios puede usarte. La traición no te define. Lo que te define es tu disposición a dejarte restaurar por Cristo. En tu vida puede que alguien te haya traicionado de manera dolorosa y quizás la tentación sea cerrar tu corazón para siempre. Pero recuerda esto, si Cristo restauró a Pedro, también puede restaurar tu confianza, tu capacidad de amar y tu visión de lo que es una familia fiel. La clave está en volver a escuchar su voz que te dice, ¿me amas? La traición no fue el final de Pedro, fue el punto de partida para convertirse en un pilar de la fe. Y lo mismo puede pasar contigo. Dios no solo quiere sanar tu herida, quiere transformarla en fortaleza para ti y en testimonio para otros. Y aquí es donde el mensaje se conecta con lo que veremos en el próximo bloque. Porque si Pedro fue restaurado después de traicionar a Jesús, ¿qué nos enseña la historia de Ruth y Booz sobre la fidelidad como fundamento para edificar un nuevo futuro? En el siguiente bloque veremos cómo la lealtad de una mujer que no se rindió se convirtió en el inicio de una familia sobre la roca que incluso formó parte del linaje de Cristo. Entre tantas historias de la Biblia marcadas por traiciones y heridas, aparece la figura de una mujer extranjera llamada Ruth. Una historia aparentemente sencilla, pero que encierra un misterio poderoso. Cómo la fidelidad, incluso en tiempos de dolor, abre el camino para que Dios edifique algo eterno. Ruth conoció el sufrimiento de cerca, su esposo murió joven y junto a su suegra Noemí quedó desprotegida, sin futuro ni esperanza clara. Según la lógica humana, lo más conveniente para Ruth era regresar a su tierra, rehacer su vida y olvidar aquel capítulo de dolor. Sin embargo, su corazón estaba edificado sobre algo más que la conveniencia. Estaba cimentado en la fidelidad. Cuando Noemí le aconsejó que volviera con su familia, Ruth respondió con una de las frases más hermosas de la Biblia. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. ¿Puedes sentir la fuerza de estas palabras? Ruth estaba renunciando a su comodidad, a su seguridad y a todo lo que conocía para abrazar una vida de incertidumbre al lado de Noemí. Lo que movió a Ruth fue la fidelidad. Fidelidad a su familia, fidelidad a un compromiso, fidelidad al Dios de Israel. Y aquí está el secreto. Dios honra la fidelidad. Ruth, que parecía condenada a la pobreza y a la soledad, fue colocada por Dios en el camino de Booz, un hombre justo que se convirtió en su esposo. De esa unión nació una descendencia que cambiaría la historia. De Ruth y Booz vino Obed, el abuelo del rey David, y del linaje de David nacería el mismo Jesús, el Salvador del mundo. ¿Te das cuenta? Una decisión de fidelidad tomada en medio del dolor y la incertidumbre abrió el camino para que el Mesías viniera al mundo. Ruth nos enseña que ser fiel, incluso cuando parece que todo está perdido, no es en vano. La fidelidad construye cimientos eternos. Piensa en tu vida. Quizás tú también estás enfrentando la traición de alguien a quien amabas y la lógica te grita que abandones todo, que vivas solo para ti, que cierres tu corazón. Pero Ruth nos muestra que la fidelidad, aunque cueste, trae recompensa. Ser fiel no significa aceptar la injusticia ni soportar abusos, sino elegir permanecer en la roca, confiar en Dios y seguir sus caminos aunque duela.
La fidelidad abre puertas que el egoísmo jamás podrá abrir. Ruth no tenía idea de que su lealtad la pondría en el linaje de Cristo. Y así pasa contigo. Tu decisión de permanecer fiel a Dios, de levantar tu vida y tu familia sobre la roca de Cristo, tendrá consecuencias que irán más allá de lo que puedes imaginar. Si la traición rompe familias, la fidelidad las restaura. Si la deslealtad destruye hogares, la lealtad los vuelve fuertes. Ruth nos enseña que ser fiel en lo pequeño es la llave para que Dios nos confíe lo grande. Querido hermano, quizá hoy te sientes como Ruth, sin certezas, con heridas abiertas y con un futuro que parece oscuro. Pero este mensaje es para ti. Tu fidelidad no pasará desapercibida delante de Dios. Él puede tomar tu historia rota y convertirla en un linaje bendito, en una familia edificada sobre la roca de la confianza en Él. Y aquí hacemos la transición al siguiente bloque, porque si Ruth nos muestra que la fidelidad abre camino a la bendición, veremos cómo el pacto de fidelidad de Dios con su pueblo, aun cuando Israel lo traicionaba, revela la profundidad de su amor y cómo nos invita a imitarlo en nuestras relaciones. Cuando hablamos de traición, no solo pensamos en relaciones humanas, también la Biblia nos muestra cómo el pueblo de Israel, una y otra vez, le dio la espalda a Dios. Idolatría, desobediencia, ingratitud. Fueron incontables las veces en que el pueblo rompió el pacto. Y sin embargo, lo sorprendente no fue la traición del hombre, sino la fidelidad inquebrantable de Dios. En el libro de Oseas encontramos una de las imágenes más fuertes de esta relación. Dios le pide al profeta que se case con una mujer adúltera, Gomer, como símbolo de cómo Israel había sido infiel a su Señor. Imagina lo doloroso de esa instrucción. Oseas debía amar a alguien que constantemente lo traicionaría, para reflejar en carne viva el amor fiel de Dios por un pueblo rebelde. Y en Oseas 2, 19, 20, Dios proclama a su pueblo: «Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová». ¿Lo comprendes? A pesar de las traiciones, Dios no rompió su pacto. Su fidelidad no depende del comportamiento humano, sino de su carácter eterno. Él es fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Esta verdad es fundamental para tu vida. Quizás alguien rompió tu confianza, quizás sufriste la traición de una persona que prometió amarte y no cumplió. Pero la Biblia nos enseña que hay un amor que nunca traiciona. Un amor que permanece firme como una roca, el amor de Dios. El pacto de Dios con Israel es un reflejo de lo que Él quiere construir en tu familia y en tu vida. Él no busca perfección, busca fidelidad. La traición puede romper promesas humanas, pero nunca puede destruir las promesas divinas. Y esa es la seguridad que tú necesitas en medio de tu dolor. Aunque todos te fallen, Dios nunca lo hará. Pero fíjate en algo más profundo. La fidelidad de Dios no fue solo paciencia, fue restauración activa. Cada vez que Israel caía, Dios levantaba profetas, líderes y circunstancias para traerlo de regreso. Él no se limitaba a observar desde lejos, corría al encuentro de su pueblo para renovarlo. Ese mismo Dios quiere hacer lo mismo contigo hoy. Tal vez la traición que viviste te dejó vacío, sin ganas de confiar de nuevo. Pero así como Dios buscó a Israel, hoy te busca a ti para recordarte: te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Construir tu vida sobre la roca significa aprender a imitar esa fidelidad divina. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que tu confianza, tu matrimonio, tu familia no se sostendrán solo en emociones humanas, sino en un pacto con Dios. Y si Él es fiel, tú también puedes serlo, no por tus fuerzas, sino porque su Espíritu te capacita. La traición de Israel nos muestra lo frágiles que somos, pero la fidelidad de Dios nos muestra lo fuerte que puede ser nuestra vida si nos sostenemos en Él.
Así como Oseas fue llamado a amar a pesar de la infidelidad, tú eres llamado a permanecer firme, sabiendo que la fidelidad de Dios es la garantía de que tu historia no termina en traición, sino en restauración. Y aquí damos paso al siguiente bloque, porque si Dios fue fiel con Israel a pesar de sus caídas, ¿qué ocurre cuando somos nosotros quienes tenemos que elegir entre la traición y la fidelidad? En el próximo tema veremos la historia de Daniel y cómo la fidelidad personal en medio de la presión puede marcar la diferencia entre caer en la traición o permanecer firmes en la roca. Si hay un ejemplo claro de cómo la fidelidad puede resistir la traición y la presión del entorno, ese es Daniel. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, lejos de su tierra, de su cultura y de su templo. Allí, rodeado de un imperio que buscaba imponerle costumbres contrarias a su fe, él tuvo que decidir si permanecía fiel a Dios o si cedía a la traición espiritual. La primera prueba fue aparentemente sencilla, la comida del rey. En Daniel 1:8 leemos: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Este detalle nos parece pequeño, pero en realidad fue una declaración poderosa. Daniel estaba diciendo: aunque todos me presionen, no voy a traicionar mi pacto con Dios. Más tarde, en Daniel 6, se enfrentó a una traición aún más dolorosa. Los mismos hombres que lo rodeaban en el palacio lo envidiaban y tramaron un plan para destruirlo. Convencieron al rey Darío de firmar un decreto prohibiendo orar a cualquier dios que no fuera él. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel? No dejó de orar. Abrió sus ventanas hacia Jerusalén y, como lo hacía siempre, oró 3 veces al día a su Dios. Sabía que lo espiaban, sabía que lo denunciarían, sabía que su vida corría peligro y aún así eligió la fidelidad sobre la traición. Daniel fue lanzado al foso de los leones, pero allí descubrió una verdad gloriosa. Dios honra a los fieles. El ángel del Señor cerró la boca de los leones y Daniel salió ileso. ¿Qué significa esto para ti, que hoy sufres la traición de alguien que amabas? Significa que tu fidelidad no depende de lo que otros hagan contigo, sino de tu decisión de permanecer firme en Dios. El entorno puede presionarte a traicionar tus valores, a desconfiar, a endurecer tu corazón, pero si decides ser como Daniel, descubrirás que la fidelidad trae protección sobrenatural. La traición de los hombres que envidiaban a Daniel no fue el final de su historia. Al contrario, fue la ocasión en la que Dios mostró su poder y lo exaltó aún más. Lo mismo puede pasar contigo. La traición que hoy enfrentas puede convertirse en la plataforma que Dios use para mostrar su gloria en tu vida. Piénsalo. Daniel estaba rodeado de intriga, envidia y conspiraciones. Tal vez tú también te has sentido rodeado de gente que te falló o incluso que te tendió trampas. Pero recuerda, lo que determina tu destino no es lo que ellos hagan, sino lo que tú decides hacer. Si permaneces fiel, Dios cerrará la boca de los leones que intentan devorarte. Daniel nos enseña que la fidelidad no es pasiva. Es una decisión activa y valiente. No se trata solo de resistir el mal, sino de permanecer firmes en el bien, incluso cuando nos cuesta todo. Y ese tipo de fidelidad es la que construye una vida sobre la roca, una vida que resiste las tormentas y que no se derrumba ante las traiciones. Querido hermano, la traición puede doler, pero no puede destruirte si tu fe está en Cristo. Tú también puedes ser como Daniel, alguien que, en medio de la presión y la intriga, permanece fiel. Y cuando lo hagas, verás cómo Dios envía a sus ángeles para protegerte, sostenerte y sacarte en victoria. Y aquí nos conectamos con lo que viene. Si Daniel nos mostró la fidelidad en un entorno hostil, en el próximo bloque veremos cómo Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, enfrentó la traición de Judas y nos reveló el camino del amor y la confianza absoluta
en el plan del Padre. En la historia bíblica, ninguna traición ha sido tan recordada y tan dolorosa como la de Judas. Él no era un extraño, no era un enemigo declarado, era parte del círculo íntimo de Jesús, uno de los 12 que compartió con él pan, caminos y milagros, y sin embargo, fue quien lo entregó por 30 piezas de plata. En Mateo 26, 48, 50, leemos cómo Judas se acercó a Jesús en el huerto de Getsemaní y lo señaló con un beso. Al que yo besare, ese es. Prendedle. ¿Puedes sentir el peso de esta escena? Un beso, símbolo de amor y amistad, se convirtió en el sello de una traición. Y aún así, la respuesta de Jesús fue desarmante. Amigo, ¿a qué vienes? Aquí descubrimos una lección divina. La traición de Judas no definió a Jesús. Él no permitió que el odio, la rabia o la amargura guiaran su corazón. Permaneció fiel al propósito del Padre. En el huerto de Getsemaní, cuando el sudor le caía como gotas de sangre, Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Esa oración resume la esencia de la fidelidad, confiar en el plan de Dios, incluso cuando duele, incluso cuando todo parece injusto. Jesús fue traicionado, arrestado y condenado, pero eligió permanecer firme, porque sabía que su sacrificio sería la roca sobre la cual Dios construiría la salvación de la humanidad. Tal vez tú también has sentido la daga de la traición clavarse en tu corazón. Quizás alguien en quien confiabas profundamente te falló de la manera más inesperada. La reacción natural sería la rabia, la venganza o la desconfianza eterna. Pero el ejemplo de Jesús nos enseña algo diferente. La fidelidad no es ausencia de dolor, es permanecer en el propósito de Dios a pesar del dolor. Judas representa a todas esas personas que nos fallan, pero Jesús nos muestra cómo reaccionar, no desde el odio, sino desde la confianza en que Dios está obrando un plan mayor. La cruz fue producto de una traición, pero también fue el cumplimiento del plan de redención. Lo que parecía un acto de maldad, Dios lo transformó en el acto de amor más grande de la historia. Esto significa que la traición que sufriste no es el final de tu historia. Si pones tu confianza en Dios, Él puede usar esa herida para llevarte a un propósito más alto. Lo que hoy ves como destrucción puede convertirse en el fundamento de una nueva vida construida sobre la roca. Y observa algo importante. Jesús nunca minimizó la traición. No dijo que lo que Judas hizo estaba bien, pero decidió no dejar que eso lo desviara del plan eterno. Así también tú, la traición que sufriste no fue justa, no fue correcta, pero no tiene que desviarte del propósito que Dios tiene para ti. Querido hermano, si Jesús pudo enfrentar la traición más cruel y aún así permanecer fiel, tú también puedes. Su espíritu vive en ti y te da la fuerza para no dejarte vencer por la amargura, sino para mantenerte en la roca firme de la fe. Y esta es la transición hacia lo que viene. Porque si Jesús nos enseñó que la traición no destruye el propósito de Dios, en el próximo bloque descubriremos cómo Pablo nos recuerda que el amor verdadero todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, mostrándonos que la fidelidad es más fuerte que la traición. Después de hablar de José, de Pedro, de Ruth, de Daniel y del mismo Jesús, llegamos al corazón de todo lo que hemos compartido, el amor verdadero. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 13, nos regala una de las definiciones más sublimes de lo que significa amar de verdad. Él dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Querido hermano,
Esta es la roca de la que hemos hablado durante todo este mensaje. La fidelidad en la familia, en el matrimonio, en la vida espiritual, no se sostiene en emociones pasajeras ni en promesas humanas, sino en el amor que viene de Dios. Ese amor es más fuerte que la traición. Ese amor no se rinde ante el dolor. Ese amor no desaparece cuando alguien nos falla. Y es ese amor el que Dios quiere derramar en tu vida para que puedas construir tu hogar sobre la roca. Pablo nos recuerda que el amor verdadero no guarda rencor. Esto no significa olvidar el dolor de manera mágica, sino decidir no dejar que la traición se convierta en el centro de tu vida. Significa que eliges el camino de la fidelidad, porque sabes que tu historia no termina con lo que te hicieron, sino con lo que Dios hará contigo. Si José pudo perdonar a sus hermanos, si Pedro pudo ser restaurado, si Ruth pudo ser fiel en medio del dolor, si Daniel pudo mantenerse firme frente a la traición de sus enemigos, y si Jesús pudo enfrentar la traición de Judas y aún así amar, tú también puedes. No por tus fuerzas, sino porque el amor de Cristo ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. El amor que Pablo describe no es un sentimiento débil, es una decisión poderosa, un fundamento sólido. Y cuando eliges amar de esa manera, tu vida se convierte en un muro que las tormentas de la traición no pueden derribar. Tal vez pienses, pero yo ya no confío en nadie. Y es normal sentirlo. La traición deja cicatrices profundas, pero aquí está la verdad que debes abrazar hoy. No necesitas confiar ciegamente en las personas, necesitas confiar en Dios, y cuando confías en Él, Él te da el discernimiento y la fuerza para amar con un amor que nunca falla. El amor y la fidelidad van de la mano. No se puede ser fiel sin amor, ni amar de verdad sin fidelidad. Y es justamente ese amor el que hace posible que tu familia y tu vida se edifiquen sobre la roca y no sobre la arena. Hermano, si estás aquí hasta este momento, es porque Dios quería recordarte esto. La traición no tiene la última palabra, el amor sí, y ese amor es Cristo mismo, la roca eterna que nunca será movida. Y con esto llegamos al final del recorrido de las enseñanzas bíblicas. En el siguiente bloque, el último, concluiremos este mensaje con un cierre profundo, lleno de esperanza y de llamado a la acción. Te felicitaré por haber llegado hasta aquí. Te invitaré a sellar tu compromiso con una frase especial en los comentarios y juntos dedicaremos unos minutos para agradecer al Señor por este día. Querido hermano, querida hermana, si has llegado hasta este momento, permíteme felicitarte de todo corazón. No muchos permanecen hasta el final de un mensaje tan profundo como este, y el hecho de que estés aquí significa que Dios está obrando en ti. Pocas personas se atreven a escuchar con paciencia y con fe todo lo que el Espíritu Santo quiere enseñar, y tú eres una de ellas. Eso te convierte en alguien especial, alguien escogido para recibir la palabra que hoy fue sembrada. Hoy hablamos de algo que hiere lo más profundo del ser humano, la traición de quienes amamos. Hablamos de José, de Ruth, de Pedro, de Daniel, del pueblo de Israel, de Judas y del mismo Jesús, y descubrimos que la traición no tiene la última palabra, porque la fidelidad es más fuerte, porque el amor de Dios es eterno, y porque edificar nuestra vida sobre la roca es la clave para permanecer firmes. Quiero que guardes esto en tu corazón. Tu dolor no es en vano. Esa herida no será la tumba de tus sueños, sino la semilla de un nuevo comienzo. El Dios que transformó la traición en victoria en la vida de tantos hombres y mujeres de la Biblia, también lo hará contigo. Él te invita a confiar, a permanecer fiel, a no dejar que la amargura te robe lo que Él ya preparó para ti. Ahora quiero invitarte a un gesto especial, a un acto de fe que marcará tu compromiso con lo que escuchaste hoy. Escribe en los comentarios la frase: mi casa estará sobre la roca de Cristo. Al escribir esto,
No solo estarás diciendo que llegaste hasta el final de este mensaje, sino que estarás declarando proféticamente sobre tu vida y tu familia que tu confianza no está en las arenas movedizas de las promesas humanas, sino en la fidelidad eterna de Dios. Siéntete orgulloso de hacerlo. Este canal está construyendo una comunidad de hombres y mujeres que buscan la sabiduría divina en medio de tiempos de turbulencia. Ya somos 190 seguidores y eso me llena de gratitud. Pero ahora tenemos una nueva meta: 220 seguidores y 50 me gusta en este video. Parece un número pequeño, pero cada suscripción y cada me gusta es una semilla que ayuda a que este mensaje llegue más lejos, a más personas que hoy sienten que su mundo se derrumba por una traición y necesitan escuchar que en Cristo hay esperanza. Créeme, cada video lleva horas de oración, de preparación, de esfuerzo, y lo hago porque creo con todo mi corazón que Dios me llamó a este proyecto. Y si tú estás aquí, es porque Él también te llamó a ser parte de esto. Tu ayuda al suscribirte no será en vano. Estarás apoyando un propósito eterno. Quiero que pienses en esto. Muchos hoy no tienen una iglesia cerca, no tienen un pastor que los guíe, no tienen una comunidad de fe que los abrace. Para ellos, estos videos son alimento espiritual, son compañía en medio de la soledad, son voz de Dios en medio del ruido del mundo. Al suscribirte, al darle me gusta, al compartir este video, te conviertes en un instrumento para que la palabra llegue a esos corazones sedientos. Y aquí te hablo con sinceridad. Si decides no suscribirte, te estarás privando de continuar recibiendo mensajes que pueden fortalecer tu fe. Estarás cerrando una puerta que Dios abrió para guiarte en momentos